comunicación telefónica con Adrián Cáceres, ¿sí? Él es secretario adjunto de la FEB de General Rodríguez, ¿sí? De la Federación de Educadores Bonaerense. ¿Qué tal? Muy buenos días, Adrián. Te saluda Natalia, Osvaldo, Mario y Carlitos. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Muchísimas gracias por la comunicación. Bueno, vamos a tocar este tema que es la presencialidad escolar, ¿sí? Sí. ¿Cuál es tu posición desde la FEB con respecto a la presencialidad? Bueno, a ver, desde la FEB la presencialidad es algo que venimos sosteniendo desde el principio de la pandemia como la herramienta fundamental de la educación, como lo fue siempre. Eso no tuvimos nunca dudas de valorar la importancia que tiene la presencialidad. Pero siempre teniendo en cuenta dos factores. El primero, el resguardo epidemiológico, cumplimiento de los protocolos de resguardo con respecto al tema del COVID. Y en definitiva, en este caso, en este reinicio de la semipresencialidad, a lo que apuntamos específicamente es a considerar aquellas situaciones en donde no están dadas las condiciones edilicias para que los alumnos asistan al establecimiento, teniendo en cuenta que es época invernal, las temperaturas han sido extremadamente bajas y que en muchos casos la calefacción o los sistemas de ventilación no son compatibles con la permanencia de los alumnos y los docentes dentro del establecimiento. Estamos hablando de estar entre 1, 2, 3 o 4 horas dentro de un aula ventilada, con las temperaturas bajas por supuesto, y en donde en muchos casos, como pasó tanto miércoles como jueves como viernes, en escuelas donde no había ningún tipo de calefacción. Sí. Bien, es decir, están de acuerdo, pero siempre y cuando se respeten obviamente los protocolos que se exigen. Es que como educadores no podemos desentendernos de que la presencialidad es la única manera de educar. Eso estuvo claro siempre. Claro. Siempre vamos a esperar. De hecho, los docentes trabajando desde el ámbito virtual se han visto extremadamente sobrecargados, saturados de trabajo, mucho más que en la presencialidad, y seguramente no debe haber un solo docente que no desee volver, pero no a cualquier precio, sino bajo el costo del sentido común, que implica que si uno está en un lugar tiritando de frío, donde las temperaturas son extremadamente bajas, incluso con días nublados como fue el miércoles, en donde ni siquiera estaba el sol para poder atenuar un poco la temperatura, sí. No se puede trabajar y no se puede educar en estas condiciones. No, eso sí, está claro. Es muy ¿Y hay muy posibilidades de una vuelta en caso de que aumenten los casos, de una vuelta a la virtualidad? Es que eso siempre se manejó a través de las autoridades sanitarias. Nosotros como educadores siempre estuvimos supeditados a esas decisiones. Claro. Donde cuando consideraban que había un incremento de los casos o que la escuela podría ser no un foco de contagio, sino un agente propagador del virus, teniendo en cuenta los traslados y teniendo en cuenta un montón de factores, en esos casos siempre acatamos el regreso a la virtualidad porque era una cuestión de la autoridad sanitaria, de la misma manera que lo es ahora, diciendo que se puede volver a una semipresencialidad cuidada. Claro. El tema son las condiciones de los edificios, en donde no hay calefacción o la calefacción es mínima, o en aquellos edificios donde, por ejemplo, se ha hecho pruebas de hermeticidad con el gas, no han dado de manera correcta, se va a reemplazar esa calefacción a gas por calefacción eléctrica. El sentido común nos indica que una calefacción eléctrica, por más buena que sea en un ambiente ventilado, no va a dar abasto. Claro. No va a funcionar, no solo va a sobrecargar las líneas eléctricas de las escuelas, que ya de por sí están bastante mal, Sí, sí. que son instalaciones viejas la mayoría o muy recargadas. Entonces no vemos, lamentablemente, y con todo el dolor del mundo, tenemos que plantear que no vemos un contexto en el cual se pueda trabajar mínimamente. A pesar de que este gobierno está llevando a cabo una fuerte política relacionada a restablecer y a reacondicionar los establecimientos educativos. Sí, nosotros siempre hemos visto con buenos ojos toda la inversión que se ha hecho en educación, en esta y en todas las otras gestiones, y también hemos sido críticos en todas las otras oportunidades de diferentes colores políticos,
de aquellas falencias o cuestiones que veíamos que sosteníamos que no eran las adecuadas, teniendo en cuenta las condiciones edilicias. Eso está claro, nosotros no estamos en contra de eso, y esta discusión apunta específicamente al contexto de la pandemia, lo que tiene que ver con sostener una educación presencial en donde en un aula donde tiene que estar las ventanas y las puertas abiertas, o en un lugar donde la calefacción eléctrica no daría abasto para poder sostener este tipo de contexto. En otro contexto invernal, en un año normal, la situación sería diferente. Pelearíamos solamente por aquellos lugares donde no tienen nada de calefacción y los chicos pasan frío. Claro. Pero en este caso me parece que es todavía mucho más profunda la necesidad de que las condiciones estén cuidadas. Y tener en cuenta también que los equipos directivos tienen la potestad de suspender la presencialidad, no las clases, la presencialidad, trasladar la educación al ámbito virtual, en el caso de que las condiciones no estén dadas. Eso es una potestad que tienen todos los equipos directivos, no solo de Rodríguez, obviamente, estamos hablando de normativa que se maneja a nivel provincial. Claro. Bien, en el marco, ¿no?, de la presencialidad, hace poquito hubo un homenaje a Anita Villordo, puede ser, que fue la casera de la escuela número 14 de La Boca, que murió por COVID. Bueno, o sea, realizaron una radio abierta contra la presencialidad en las escuelas de Cava. Sí. ¿Vos estás de acuerdo? ¿Qué opinás? No, a ver, las condiciones de la ciudad de Buenos Aires son claramente muy diferentes a las que tenemos nosotros en el conurbano. Claro. Es difícil poder trasladar esa realidad a la nuestra, por muchos motivos. Lo que yo vuelvo a insistir es en esto: un docente anhela la presencialidad. Eso no sí, eso no cabe duda, eso no se solo esto, no solo el hecho de trabajar en un ámbito de presencialidad, en recuperar los vínculos, en recuperar la posibilidad de poder llevar adelante una enseñanza desde el vínculo con el alumno, con las familias. Eso se ha visto tan dañado por esta pandemia que indudablemente que no hay un solo docente que no anhele eso. Pero tampoco podemos apuntar a esa presencialidad, como decía, bajo cualquier circunstancia. Claro. Parece que tenemos la obligación de todos los que somos parte del ámbito educativo de aplicar el sentido común y de entender que hay determinados momentos y determinadas situaciones que no se pueden cumplir determinados requisitos. Esta misma situación, esto hay que tenerlo en claro también, esta misma situación de semipresencialidad cuidada se dio desde el principio del mes de marzo. Sí. Y no hubo ningún inconveniente, ahí no hubo ningún planteo con respecto a esto, porque las condiciones climáticas eran otras, e incluso a ventilar el aula y tenerla perfectamente acondicionada para las cuestiones anti-COVID era factible y no había ningún inconveniente en ese sentido. Por ahí apuntábamos a otras falencias, como por ejemplo el tema del agua, el tema de la higiene, que eran también cuestiones que no podían faltar. Claro. Eso también es importante. Pero en este caso, en este momento, y ustedes han visto las heladas que han caído estos últimos 3 días, en donde sabemos muy bien que el peor horario de la helada en esta zona, nosotros conocemos muy bien, es el horario de las 9, 10 de la mañana, estamos hablando de chicos hasta de nivel inicial, porque estamos hablando de todos los niveles, que están ateridos, que no pueden apenas más que mantenerse dentro del ámbito escolar, pero difícilmente puedan ejercer cualquier tarea pedagógica. Claro. Sin hablar de los docentes que tienen que permanecer al resguardo de ellos todo momento e incluso trasladarse de una institución a otra en las mismas condiciones, porque a la tarde es bastante similar la condición. Sí, sí. Solo tenemos claro que siempre hemos dado clase en invierno. No es que ahora estamos en contra de dar clases en invierno, eso está fuera de discusión, y yo he escuchado más de una opinión que apuntaba a eso, ¿no? A desestimar nuestro planteo diciendo que ahora no queríamos trabajar en invierno, ¿no? Sí, sí, nosotros sí. Trabajamos en todos los climas. Hemos pasado frío, calor en las aulas, en todo momento y mucho antes de cualquier pandemia. Pero indudablemente que en este momento tenemos la obligación de evaluar estas condiciones. Bueno, muy bien. Te agradecemos muchísimo este contacto, Adrián, con nosotros, y te deseamos un buen sábado. Yo le agradezco a ustedes el espacio que siempre nos brindan. Un abrazo y bueno, buen fin de semana para todos. Gracias. Gracias.
Bueno, muy bien, así pasó Adrián Cáceres, ¿no? Así es, Adrián Cáceres. Secretario adjunto de la FEB, General Rodríguez, Federación de Educadores Bonaerenses. Bueno, un tema que obviamente vamos a tener que esperar los resultados, ¿no? Sí, ahora hay que ver cómo se desencadena. Vamos a esperar los resultados, como diría Oscar en la nota anterior. Sí. No podemos juzgar hoy si va a ser efectivo o no, solo el tiempo lo dirá, la efectividad del mismo. Ahora, yo desde mi punto personal, insisto, estoy en desacuerdo. Es una crueldad para mí. Estoy en desacuerdo con que se vuelva otra vez a clases, independientemente de que entiendo toda la posición de quienes defienden justamente la presencialidad, pero me parece que no era el momento. Yo quizás hubiese esperado un poco más. Sí, quizás después de las vacaciones de invierno. Más teniendo en cuenta la cantidad de casos, ¿no? que se están registrando, de contagios. No sé, Carlitos, ¿querés opinar al respecto? ¿Cuál es tu opinión? ¿Están bien? No, mi opinión es que sí, tal vez se hubiese esperado un poquito más, pero bueno, ahora... Sí, yo creo que... Como decía Alicia Omaski, yo no tengo una estadística y... Bueno, en Capital no funcionó, los casos se acrecientan, vos ves que en Capital es intenso. Cuando te reportan al final del día 1.600 y pico de casos, cuando vos cerrás al otro día, te aparecen 3.000 casos en Capital casi. Claro. Y hay 1.000 y pico de casos que son de gente no residente en Capital Federal, pero que se contagió en Capital Federal. Claro. Bueno, y a colación de eso tenemos el informe número 450 del Comité de Crisis, del día 18, de junio. Tenemos 52 casos positivos y un total de 12.487 contagiados, ¿sí? 55 recuperados y ya van en total 11.520 recuperados en total, ¿sí? Y bueno, lamentablemente tenemos que decir que hay un fallecido, ¿sí? Y en total, dentro de la telefónica con Adrián Cáceres.